Ministerio de Educación. Muchas gracias a todos los medios. Ministro de Educación, Fernando Falconi, gracias por acompañarnos en las instalaciones de INEVAL. Secretario Augusto Barrera, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por estar todos juntos presentando este proyecto nacional, un proyecto de mucha importancia para todos los estudiantes y que sobre todo da cuenta del mérito y del espacio que el examen promueve en términos de transparencia y objetividad. Lo que les vamos a presentar es el estado del proceso de Ser Bachiller 2017, que se enfoca en valorar una gran cantidad de competencias, habilidades, destrezas y sobre todo de ir acompañando a los estudiantes en su ingreso a la educación superior. Les vamos a mostrar una presentación con datos que son para ustedes y al final de esta sesión habrá también un boletín con el que se repiten los datos. Muy bien, en la primera parte podemos observar que el Ser Bachiller es un espacio de evaluación que nos ayuda a llevar de la mano una gran cantidad de procesos de evaluación que además invita a todos los estudiantes del sistema de bachillerato, en este caso del ciclo Sierra, a impulsar su graduación como bachilleres y que al mismo tiempo a todos los graduados ya como bachilleres en ciclos anteriores les da la oportunidad de postular con un puntaje para un cupo en la educación superior. De esta manera, vemos que los aspirantes al título de bachiller, al igual que los que postulan por un cupo en la educación superior, se engloban en el mismo marco legal y que es un evento que se da a nivel nacional. Este nivel nacional se da con distintos números, con distintas intensidades, según los muchachos, según los estudiantes que se van a graduar de bachilleres, van en un año, en un ciclo o en otro ciclo. En este caso, como decíamos, estamos en el ciclo Sierra. Y veamos, por favor. Yo creo que necesito levantarme, ¿verdad? Muy bien. Sentado para las cámaras. Ok. Muy bien. Bueno, veamos la siguiente lámina, por favor. En esta lámina, como pueden ver, es un proyecto interinstitucional. El proyecto interinstitucional además se basa en Ministerio de Educación coordinando todo el espacio de las sedes, los aplicadores, los maestros, los observadores. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y Educación Superior se basa en el marco técnico, en la convocatoria nacional para el ingreso a la educación superior, y el rol de este instituto es llevar la coordinación técnica, ofrecer los instrumentos y ofrecer todo el sistema de evaluación basado en tecnología, transparencia y confidencialidad. Como podemos ver en la siguiente lámina, este instrumento denominado Ser Bachiller tiene dos funciones y otorga dos calificaciones, dos puntajes. El primero de ellos se basa en la graduación del sistema o la graduación de los chicos dentro del sistema de bachillerato, basado en los estándares educativos, 4 estándares educativos en 4 dominios: la matemática, la lengua y la literatura, la ciencia y los estudios sociales. Estos estándares educativos ustedes saben que ya se han valorado a lo largo de los años y dan una nota de graduación en la escala de todas las notas que maneja el Ministerio de Educación, es decir, entre el 0 y el 10. Entre 7 y 8 obtenemos la categoría elemental, entre 8 y 9.5 la satisfacción de los estándares, el cumplimiento de los estándares, y a partir de 9.5 y hasta 10 tenemos la categoría excelente. Por su lado, la prueba completa, que consta de 155 preguntas, se da para todos los sustentantes, para todos los que han estado inscritos en el sistema y que van a postular a la educación superior. Estas 155 preguntas se rinden en un tiempo de 3 horas. Estas 3 horas son el tiempo máximo, pero históricamente 2 horas 30 son suficientes y nos otorgan un puntaje en la escala entre 400 y 1000 puntos. No hay un puntaje mínimo para postular a ninguno de los cupos que ofertan las instituciones de educación superior. Si vemos la siguiente lámina, entonces, la confiabilidad y la transparencia del sistema están probadas. El día de hoy todavía no se ha liberado ni se ha creado el banco de preguntas para que se vaya al territorio para evaluar a los estudiantes. Así que no existen pruebas liberadas, no pueden estar filtradas, no pueden estar en ningún lado, porque se hacen con 72 horas antes, máximo, y se hacen frente a un notario, aquí mismo en estas instalaciones. Así que todavía no están en ningún lado esas pruebas, pero hay muchas de los procesos anteriores.
Una cosa importante es que las claves ya fueron entregadas, las claves para ingresar al sistema son 3. Las primeras claves fueron entregadas a los estudiantes o a los aspirantes al sistema de educación superior a través del sistema de la CENESID, que la segunda clave la va a resguardar el responsable de sede, y la tercera clave con la que se cripta el sistema se libera entre 60 y 90 minutos antes de que empiece la sesión en frente de todos los sustentantes. Veamos la siguiente. ¿Cuánto es el conjunto de todos los estudiantes que van a querer graduarse a través de este instrumento? 127.477. Tenemos además una población de bachilleres ya de procesos anteriores que son 165.251, y en total todos los que van a rendir esta prueba en este periodo 292.728, con más de 2.500 sedes, más de 3.500 laboratorios, más de 70.000 equipos de cómputo durante 6 días de jornada, y por supuesto más de 11.000 personas en todo el territorio colaborando entre docentes, observadores, técnicos y todos los responsables del proceso. Con esto entonces, todo el sistema de gestión y análisis es un sistema integral que está centralizado por el instituto y que tanto la CENESID como Mineduc vamos a acceder para el tablero de control cotidianamente. Todo está digitalizado, todo está perfectamente controlado y está listo para poder empezar esta fiesta de evaluación la próxima semana. Solo para recordarles, tenemos entonces 2 puntajes que se van a dar para los grupos de atención diferenciados y que se van a evaluar en los grupos de atención de manera diferenciada, comenzando con los estudiantes que van a graduarse de bachilleres. ¿Qué días? 28, 29 y 30 de junio. Luego, 30 de junio, 1 y 2 de julio, todo el grupo de los bachilleres de promociones anteriores. También tenemos a las personas privadas de libertad durante 5 días, desde el 28 de junio hasta el 2 de julio. También vamos a atender a personas ecuatorianas, a los ecuatorianos que tenemos en el exterior los primeros 3 días, 28, 29 y 30. Y finalmente, tenemos pruebas que atienden a nuestra población que tiene algún tipo de discapacidad visual, auditiva o de cualquier otra naturaleza, exclusivamente el día 3 de julio, y ese día es lunes, y todas estas sesiones van a durar 1 hora más para que tengan todas las comodidades y toda la libertad de rendir estas pruebas con una atención especializada también. Como les recordaba entonces, tenemos 2 puntajes separados y le voy a pasar la palabra al ministro Van de Falconi para que nos explique cómo funciona las notas de bachillerato en el sistema de bachillerato. Buenas tardes con todos y con todas. Creo que el mensaje central de esta rueda de prensa es que hay un proceso de coordinación interinstitucional para que el examen Ser Bachiller salga de la mejor manera. Hay un esfuerzo técnico desplegado a lo largo de todo el territorio con la finalidad de que este examen sea exitoso y cumplamos con el doble objetivo, digamos, de hacer una evaluación en el bachillerato y garantizar el derecho de acceso al sistema universitario ecuatoriano. Los requisitos para la obtención del título de bachiller son básicamente 2. Recordamos, eso está presente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por un lado es obtener una nota final mínima, en este caso de 7 sobre 10, que tiene un promedio ponderado a su vez de 3 notas. El 30% obtenido en el subnivel básico superior, el 40% de promedio en los 3 últimos años de bachillerato y el 30% de la nota del examen de grado del Ser Bachiller. Y el segundo requisito es haber aprobado las actividades de participación estudiantil obligatorias. Eso marca un 100%. Ahí tal vez vale hacer hincapié en que qué pasa, cuál es el procedimiento si es que no se aprueba el examen Ser Bachiller. Si el estudiante no alcanza una nota de 7 sobre 10 en promedio de las 4 materias, puede rendir un examen supletorio del examen de grado únicamente de la materia que no alcanzó el puntaje mínimo de 7 sobre 10. Este supletorio lo vamos a aplicar 15 días después de la evaluación regular. Sin embargo, cabe anotar que esto no mejora el puntaje para la postulación al sistema de educación superior. Y si no aprueba el examen supletorio, es decir, si no aprueba este examen,
podrá aplicar por una única ocasión a la siguiente convocatoria a fines del siguiente ciclo de Sierra o de la Costa, para que no espere necesariamente un año luego de haber no aprobado el supletorio. En esta ocasión, digamos, podrá aplicar el examen de grado y el puntaje para la postulación al sistema de educación superior. Esto es básicamente lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Educación, y les voy a dar la palabra al Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, quien va a explicar algunos de los elementos del proceso y también su articulación con el sistema de educación superior. Muchísimas gracias, estimados amigos, señores de los medios de comunicación, la ciudadanía entera, colegas que nos acompañan. La primera cosa que es importante entender es que este examen, como ustedes lo saben, tiene una doble función. Por un lado, es un requisito para culminar el proceso de formación de bachiller, pero además es un examen que sirve precisamente para el acceso a la educación superior. Sigue la siguiente lámina, por favor. Yo quisiera que ustedes se percaten de este dato que pasamos muy rápido, pero que es muy importante. Este dato es muy importante. Esta vez, estos próximos días, el examen que estamos anunciando va a ser sustentado por 292.728 personas, ¿no? Jóvenes, chicos y chicas. Pero si ustedes miran cuál es la composición de este universo total, quienes están culminando en este momento su bachillerato, quienes están terminando en el ciclo Sierra su bachillerato, son 127.474. Pero en cambio, quienes se han inscrito en la Secretaría y que han terminado ya su bachillerato en años anteriores, incluso en algunos casos, como verán luego, 8, 10, 12 años anteriores, tienen un universo, son más que los que están terminando ahora. Como ustedes ven, son 165.251 personas. Este es un primer dato muy importante, es decir, no solamente nos planteamos en términos de oportunidades a futuro quienes ahora van a terminar su bachillerato, sino que de alguna manera asumimos una responsabilidad de construir futuro para quienes durante los últimos años no lo han hecho. Y si ustedes miran esta cifra, este pasivo, digamos, es incluso mayor que el número de estudiantes que están terminando su bachillerato. Sigamos, por favor. Tal vez, quédate nomás en lo anterior. Creo que hay dos elementos que son muy importantes. Este no es el primer día del proceso. Cuando nosotros asumimos la gestión, el proceso estaba en curso. Como es obvio y responsable, lo que hemos hecho es continuar el proceso, de tal manera que en este momento ya prácticamente la totalidad de las personas que han participado y que se han inscrito tienen ya en su correo electrónico, y por eso la idea es que ustedes nos ayuden a esta comunicación, que revisen su correo electrónico. Cuando se inscribieron, generaron un correo electrónico, o ya deben tener en ese correo una asignación del recinto y una clave. Como acaba de explicar el director del INEVAL, por efectos de seguridad hay 3 tipos de clave. Una de esas claves es la que el estudiante tiene que llevar. El estudiante tiene que ir al sitio que está asignado con una clave. Esto es importante. Si puede imprimir, que la lleve impreso. Si no la puede imprimir, al menos que copie la clave, porque con esa va a poder acceder. De tal manera que se habilite el procedimiento con 3 claves, una de las cuales lleva el estudiante. Esa información ya la tiene. Y la segunda cosa es, obviamente, digamos, la página web para una cantidad de consultas, etcétera, es la que está planteada ahí, es el www.serbachiller.es. Sigamos. Entonces, esta es la primera cosa muy importante. Sigue la siguiente lámina. Esta es una lámina que para mí es muy importante que ustedes la conozcan, que es un análisis de la composición de edades de esos más de 160.000 que también rinden el examen. Si ustedes miran las primeras barras, digamos las barras que están a su izquierda, son básicamente los chicos que seguramente han dado 2 o 3 veces el examen. Estamos hablando de edades, digamos, de 18, 19, 20 años. Pero las barras que ustedes tienen a la derecha están hablando de personas que tienen ya más de 27, 28, 30 y más años. Casi un 13%, un 14% de personas que rinden el examen son personas que tienen más de la edad que normalmente se considera como la de estudio universitario. Por lo tanto, eso debe plantearnos una política pública para poder trabajar también oportunidades para ese sector. Esto es importante entender, ¿no es cierto? No solamente es el bachiller que no dio o que no cursó o que no salió aprobado el año anterior, sino que estamos hablando incluso de bachilleres que probablemente obtuvieron su condición de bachiller hace probablemente una década o más.
¿no? Es decir, personas que tienen ya 30, 31 años, etc. Siguiente, por favor. Hay un elemento muy importante que en el marco del procedimiento hemos incorporado esta vez. El último examen se hizo una asignación considerando el cantón de origen de los sustentantes, de las personas. Esto provocó en algunos casos largas distancias y problemas logísticos para quienes dieron el examen. En un cantón grande probablemente yo vivo en el un extremo y me tocaba en el otro extremo. Lo que hemos hecho ahora, gracias al esfuerzo de INEVAL y del Ministerio de Educación y obviamente de la Secretaría, es que la asignación de recintos la hemos estructurado en la inmensa mayoría sobre la base de parroquias, ¿ya? Es decir, la parroquia en la cual está la persona que va a postular es en general, en más del 90% de los casos, la misma parroquia en la que queda el lugar en donde va a ocurrir el examen, ¿ya? Ya no es el nivel cantonal, es un nivel de parroquia. Y hay algunos casos especiales, digamos alguna parroquia distante que nos implica una logística de llevar tablets, hay, como se ha señalado hace un momento, un cronograma también para personas con capacidades especiales, en fin, es decir, se ha hecho mucho esfuerzo desde el punto de vista logístico. Uno de esos, siguiente por favor, es precisamente la identificación de algunas sedes que son más grandes, que tienen mayor capacidad, precisamente en algunas de las parroquias que normalmente tenían congestión. Lo que vamos a hacer es habilitar sedes más grandes, precisamente las que están ahí. En el caso de Quito, básicamente dos, la una en la unidad educativa Hipatia Cárdenas, que queda en el norte de la ciudad, que tiene una mayor capacidad, ahí vamos a trabajar en el Coliseo, etcétera, vamos a tener una mayor capacidad para evitar a veces la congestión que puede darse, y también en el Paulo VI, que queda en el sur de Quito. En el caso de Guayaquil vamos a hacer lo propio en la unidad educativa Vicente Rocafuerte. Con esto nos parece que vamos a lograr una logística más adecuada en este sentido, ¿no? Es decir, esto también nos ayuda mucho a comunicar. Las personas que se han postulado tienen ya, insisto, a vuelta de su correo, el recinto y la clave exacta. El recinto está absolutamente detallado, el aula exacta y también está ahí el horario. Entonces, lo que queremos pedir, por favor, es que nos ayuden. Probablemente hay personas que se inscribieron y todavía no se han percatado de que ya tienen la respuesta. Ya entramos a esta fase final en donde cada uno de los personas, de los sustentantes, tienen que mirar cuál es exactamente su recinto, cuál es su código y su clave y cuál es su horario exacto. Estas tres cosas: el lugar, la clave y el horario exacto. Bien, nosotros queremos con esto hacer un llamado para que las personas participen. Nos parece que es un proceso perfectible, es un proceso que, como he dicho al comienzo de mi intervención, estaba encaminado. Me parece que el último día de inscripción era el 26 o 27 de mayo, 2 o 3 días después de que asumimos la administración, pero nos parecía de responsabilidad continuar este proceso, mejorarlo desde el punto de vista logístico y consolidarlo a nivel nacional. Así que hacemos un llamado para que efectivamente participemos todos y todas para entrar en las mejores condiciones a la siguiente fase, en el caso nuestro particularmente, que es precisamente la fase de admisión para la educación superior, la fase de nivelación y ya finalmente de matriculación en la educación superior, que es lo que hacemos inmediatamente después. El conjunto de la oferta de cupos, como la gente lo conoce, lo estamos trabajando intensamente con las universidades. Eso vamos a tener en julio. Esto funciona así: después de este examen, en unos días se entrega el resultado y durante el mes de julio las universidades cargan, ofrecen, digamos, suben el conjunto de programas que tienen, y estamos trabajando precisamente con las universidades para tener una más amplia y más robusta oferta para los jóvenes ecuatorianos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de las tres autoridades y en este momento abrimos un espacio de preguntas para los medios de comunicación. Agradecemos hacerlo de forma ordenada y exclusivamente sobre el tema para el que han sido convocados el día de hoy. Vamos a comenzar con Mariela Rosero, de Diario El Comercio. Buenas tardes con todos. Yo quería saber, señor Sánchez, en principio, si nos puede explicar un poquito, porque el anterior proceso en marzo, usted recordará que hubo una especie de polémica. Usted explicó que era mínimo el tema de supuesta copia, gente que tuvo tiempo, o sea, que prefirió usar su tiempo del examen
para grabarlo, y eso se colgó en videos. Yo quiero saber cómo van a hacer la coordinación con el Ministerio de Educación, que son las personas que creo que toman la prueba, para que no vuelva a suceder eso. Otra cosa para el doctor Barrera. Doctor, el 2014 empezó a tomarse el ENES. Usted nos cuenta que hay personas de 27 y más años que aún no tienen un cupo en las universidades. ¿Hay alguna opción diferente para ellos? Claro. Eso es. Sí. Bueno, muchas gracias, Mariela. Efectivamente, como nos hemos recordado los medios, la posible filtración, grabación o el grabado de todas las pruebas que se van presentando no afecta al proceso, puesto que todas las pruebas, conforme vayan avanzando durante el proceso, las vamos a ir liberando en la propia página de INEVAL, igual que la vez pasada. Es decir, que lo que estaba grabado por los muchachos uno lo podía ver en la página oficial y tampoco afecta el proceso, puesto que cada que hay una evaluación, cada sesión tiene pruebas nuevas, ítems nuevos, que no han sido liberados en la versión anterior, pero que además se van cambiando sesión con sesión, día con día, y nosotros mismos como institución vamos a seguir liberándolos, puesto que ir en contra de la corriente de que los muchachos pueden o no grabar, es mejor que se vayan grabando y vayan aprendiendo y vayan todos de la misma forma accediendo a la información, y que eso no afecte el proceso y la objetividad del proceso. Más bien nos pedimos colaboración para que cuando esté por ahí grabado simplemente se cercioren de que también nosotros estamos en la sintonía de publicarlo y que eso no afecta para nada, como no afectó la vez pasada, el proceso. Sí, para mí es absolutamente claro y es un mandato del gobierno del presidente Moreno trabajar intensamente por ampliar y diversificar la oferta. Este es un desafío clarísimo para nosotros, es en lo que estamos trabajando de manera absolutamente intensa. Creo que ustedes entienden perfectamente que el conjunto de la oferta de acceso a la universidad no tiene que ver con una decisión administrativa de la autoridad gubernamental. Es decir, el número de cupos, para que la gente entienda, digamos, este elemento que se maneja, el número de cupos que se ofertan, es precisamente el resultado del número de cupos que oferta la Central, la Católica, la Politécnica, los institutos, etc. Esto funciona así. Y entonces la única manera en que nosotros podemos ampliar y diversificar esa oferta es precisamente trabajar con las universidades. Con algunos de ustedes he tenido la suerte de toparme, me parece que en este punto he logrado dialogar con cerca de 27, 28 universidades y escuelas politécnicas, y estamos precisamente acordando mecanismos de ampliación de la oferta. Lo que les puedo asegurar es que vamos a tener inmediatamente después de la prueba un conjunto de ofertas que van desde la formación profesional, probablemente para los que tienen más edad. Es muy difícil que alguien que probablemente trabaja puede dejar su trabajo y es un padre de familia y volver digamos, el típico modelo, digamos, de la versión matutina de una carrera. Hay seguramente un programa de carácter más profesionalizante, hasta el incremento de mecanismos de nivelación y propedéutico que fortalezcan la capacidad para el ejercicio de la prueba. Hay un conjunto de elementos muy robustos. El día de mañana es uno de los temas que vamos a abordar precisamente en el gabinete para poder comunicar inmediatamente después del examen exactamente cuáles son los programas de ampliación de la oferta sobre los cuales estamos trabajando. Continuamos con Ronnie Rodríguez de Diario Expreso. Buenas tardes, señor ministro, señores autoridades. Doctor Barrera, usted dijo que en una de sus primeras intervenciones que va a buscar algunas mejoras para este tema. Dentro de esas estaría tal vez volver al tema del papel, para que las pruebas, cuáles son las mejoras que se han discutido, y también desde parte del Ministerio de Educación, ¿tiene alguna observación a estas? ¿Cómo avanzar y mejorar tal vez este ingreso y estas pruebas en los estudiantes? Tal vez yo adelanto un poco. Nosotros trabajamos en equipo, como debe ser. Con el ministro de Educación seguramente vamos a establecer una agenda de elementos de evaluación muy profundos, ¿no? Porque quizás lo que hay que entender que tras de esto está el propio modelo educativo y pedagógico. Es decir, lo más importante de eso es cómo estamos formando a los bachilleres. Y el ministro les comunicará las iniciativas de estudios de impacto que está desarrollando. Si a mí me preguntan algunos criterios sobre la toma del examen, me parece que se pueden hacer muchísimas mejoras. Por ejemplo, probablemente no necesariamente tener solamente 2 cortes al año. En muchos países, digamos, pueden haber más oportunidades en este sentido.
el hecho de que sea, digamos, un modelo informatizado tiene ventajas, también tiene algunas desventajas, eso hay que discutirlo con el INEVAL. Hay zonas en las que realmente se hace el examen no online, sino en off, digamos, y después se carga el sistema. Algunos chicos hacen reclamos posteriores, es decir, son elementos que se pueden mejorar. Sin embargo, y esto quiero ser absolutamente enfático, ustedes entenderán que estos elementos son muchísimo más pequeños respecto de la idea de no avanzar en un proceso que estaba en curso. O sea, lo que habría sido absolutamente irresponsable es decir, bueno, como esto viene de antes, simplemente no lo vamos a ejecutar. Estamos haciendo muchas mejoras logísticas, como se ha planteado, estamos promoviendo, los chicos están en este momento informados, pero será motivo de evaluación tanto los contenidos como la logística para los exámenes posteriores. Tal vez Fander. Tal vez contestando la pregunta concretamente, el examen está digitalizado. Quiere decir que tú lo puedes tomar online preferiblemente, pero también fuera de línea, digamos, pero está digitalizado. Esto tiene muchísimas ventajas, como la utilización de cero en papel, pero también la calificación mucho más expedita y por lo tanto la entrega del resultado a los estudiantes, que finalmente es una demanda de ellos. Respecto a lo otro, digamos, la prueba Ser Bachiller arroja un conjunto de información que debe ser leída en términos de política pública. Eso lo vamos a hacer posteriormente para mejorar, yo diría que el sentido de toda la política educativa, que debe centrarse en la calidad. La prueba Ser Bachiller nos va a arrojar información valiosa de cruces que podemos hacer con las materias que se están tomando, el propio diseño de la prueba, el propio proceso de formación, las propias expectativas incluso de formación, que luego deben ser analizadas para corregir, mejorar la óptica de política pública y fundamentalmente enfrentar los problemas de calidad, que es la esencia del proceso de formación. Gracias. Continuamos con Sofía Montenegro de Ecuador TV. Montoya. Buenas tardes. Bueno, quería consultar cuántas versiones de la prueba existen o se van a realizar, porque dicen que se publican pasadas 72 horas. Y por otro lado también al secretario de Educación Superior, ¿cómo se articulan luego estas políticas que se están haciendo para que al momento de ingresar en la vida laboral, desde el sector público, por ejemplo, siempre se exigen títulos de tercer y cuarto nivel, aun cuando, por ejemplo, hay garantía de educación gratuita, pero solamente hasta el tercer nivel, y del cuarto nivel, pues ustedes saben que son súper costosas las maestrías? ¿Cómo se está pensando también esto a integrar al servicio público a estas personas que puedan estar profesionalizadas o que puedan pasar por otros niveles de tecnologías y para que puedan hacer también una carrera en el servicio público? Muchas gracias. Bueno, recuerden que ya las formas como tales, como los cuadernillos impresos, no existen, ¿no? Es un concepto ya más del papel, no es tan digital, pero si pudiéramos ubicar son 300. Y son 300, en realidad 300 pequeños bancos de preguntas que se van liberando secuencialmente, pero cada prueba en un lugar se ofrece de manera aleatoria. Las preguntas, las respuestas que le van conformando también se presentan con cierto orden aleatorio, previsto en liberaciones parciales, de tal suerte que el día 1 se van a liberar 60, el día 2 60, el 3 60 y en 5 días 300, más las pruebas que tienen otro tipo de adaptaciones, por ejemplo, las que no tienen razonamiento abstracto, porque se ofrecen a todas las personas que tienen discapacidad visual. Esas son, digamos, pruebas adicionales, en total unas 320. Continuamos con Juan Esteban Pérez de Radio Pública. No me respondieron la otra pregunta. A ver, tiene que ver evidentemente con, sobre todo lo que supone el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Tiene un conjunto de implicaciones que no solamente hacen relación a la ampliación de la oferta. Hoy en la mañana hemos tenido una muy útil reunión con la mayor parte de rectores de institutos técnicos, de institutos superiores técnicos y tecnológicos, y se ha planteado, por ejemplo, la necesidad de mejorar los niveles de escalonamiento laboral de los técnicos y tecnólogos. En muchas empresas, incluso en la propia carrera pública, el nivel en que ingresan laboralmente los técnicos y tecnólogos a veces son muy deficitarios. Esto para nosotros es un problema, porque
si en general vamos a desarrollar una política de fortalecimiento de la oferta técnica y tecnológica, eso supone modificar su valoración social y fundamentalmente su capacidad y calidad de acceso laboral. No solamente es un problema de más cupos técnicos y tecnológicos, es también la necesidad de mejorar sus condiciones de inserción laboral. Gracias. Continuamos con Juan Esteban Pérez de Radio Pública. Buenas tardes, autoridades. Perdón que diste un poco del tema. Consultarle dos consultas puntuales, la una al ministro de Educación y la otra al secretario de Educación. Al ministro, este día martes los representantes de la UNE solicitaron que nuevamente se revea su caso para volverles a dar la personería jurídica y que vuelvan a funcionar. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a tomar alguna acción desde el Ministerio de Educación en este tema? Y para el secretario de Educación Superior, ¿cómo está el tema de la implementación del presupuesto para becas en lo que respecta a las universidades de posgrado? Gracias. Bueno, digamos, vamos a responder porque lo estás preguntando, pero creo que la rueda de prensa era justamente para fortalecer el proceso del ser bachiller, ¿verdad? Dejarle clara a la ciudadanía la importancia de primero motivarnos respecto al examen, entender que es un proceso participativo que involucra un despliegue logístico inmenso en el país, una preparación de meses y una coordinación interinstitucional. Respecto al tema de lo que usted me pregunta, yo no tengo ningún tipo de pronunciamiento porque eso está en manos del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. Cualquier proceso relacionado con la extinta UNE finalmente lo tiene que resolver el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. Gracias. Insistimos, compañeros, en que las preguntas son exclusivamente para el tema al que fueron convocados. Continuamos con Karen Aro de TC Televisión. Sobre las becas. Sí, yo no tengo problema de contestar el tema de becas. Estas últimas semanas, me parece que esta semana se ratificó en el caso de la Comisión de Asuntos Internacionales el acuerdo que sustenta el tema de Flaxo y estoy seguro que en las próximas semanas será lo propio con Andina. Una vez establecido eso, tenemos los meses siguientes para ajustar precisamente la operación de becas de posgrado. Esto lo vamos a hacer de manera absolutamente consensuada como debe ser. Continuamos con Karen Aro de TC Televisión. Por acá, autoridades, buenas tardes. Bueno, yo les tengo 3 consultas. La una, quiero primero precisar al ministro de Educación si nos puede determinar este examen extra que tienen es una segunda oportunidad una vez que han rendido este examen y si es que esta oportunidad también sirve para el ingreso a la universidad. Entonces, aclarar un poquito este tema, por favor. Para el secretario de Educación Superior, por favor, el número de cupos, si nos podría precisar, tomando en cuenta los inconvenientes que se dieron en este último proceso. Tuvieron varias oportunidades los estudiantes, pero hubo un número considerable que se quedaron sin una institución educativa. Usted había dicho en otra ocasión que los institutos técnicos y tecnológicos serían la posibilidad, pero ¿qué se ha pensado para esta ocasión? Y si me permite, al ministro de Educación también hacerle una consulta extra, si me podría dar con su criterio respecto de este boletín que ustedes han emitido esta tarde sobre los casos de abuso que se han registrado en las diversas instituciones educativas, sobre todo aquí en la capital. Ustedes tienen un pronunciamiento importante y quisiera que nos pueda profundizar un poco sobre eso. Gracias. Respecto a la primera pregunta, ¿qué pasa si no aprueba el examen? Si el estudiante no alcanza la nota de 7 sobre 10, es decir, 7 es el umbral mínimo en el examen ser bachiller, promedio de las 4 materias, puede o deberá rendir un examen supletorio del examen de grado únicamente de la materia que no alcanzó el puntaje mínimo. Es decir, únicamente de la materia que no alcanzó el puntaje mínimo, en este caso de los 7 sobre 10. Este supletorio se va a aplicar 15 días después de la evaluación regular y este supletorio no mejora el puntaje de postulación para el sistema de educación superior. Pero sí puede aplicar una carrera con ese puntaje. Si es que lo aprueba, sí, claro que sí. Incluso sin aprobar, digamos. O sea, puede postular, digamos, al acceso al sistema universitario. Y tal vez lo que aparecía también en la lámina es que si no aprueba el examen supletorio, podrá aplicar por única ocasión a la siguiente convocatoria, en este caso a finales del ciclo de la costa o de la sierra.
Perdón, señor ministro, solo en eso, solo una vez, o sea, de aquí podría aplicar en marzo, que es en la costa, y de ahí ya no más, o podría seguir aplicando hasta cuando pueda ingresar, porque eso queda un poco vacío, señor ministro, perdón. Sí, Augusto, ¿me querés? Sí, a ver, esto antes había un reglamento que establecía un impedimento respecto de que si no iba esta vez, digamos, podía no ir la siguiente. Ese impedimento nosotros vamos a modificarlo, de tal manera que si no va esta vez, pueda ir la próxima vez. No necesariamente penalizarle durante un año al chico, eso nos parece que es inadecuado. Sí, eso lo vamos a modificar. Exactamente. Es una de las modificaciones Claro, que obviamente, claro. La otra cosa que quería contestar, mire, y esto yo les agradezco mucho y les pido por favor que nos ayuden a trasladar la información a la población. ¿Qué es lo que, porque uno dice, ¿y qué está hablando tanto con todas las universidades y los institutos técnicos? Esto, es decir, que amplíen y diversifiquen la oferta. Eso es lo que estamos hablando. Y eso es lo que he hablado desde la San Francisco a la SPOL, a todas las escuelas politécnicas y a todas las universidades. Las universidades y los institutos presentan la oferta durante el mes de julio. ¿Sí? Así, este es el cronograma, digamos. Se da el examen a finales de junio y primeros días de julio. El INEVA lo que hace es entregar los resultados y luego lo que hacemos es lo que se llama consolidar el conjunto de la oferta. De tal manera que la pregunta de cuántos cupos es una pregunta que no puedo en este momento contestarle. Es una pregunta que podré contestarle aproximadamente a mediados de julio, en donde levantemos la oferta. Además vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer pública absolutamente toda la oferta público y privada. Vamos a hacerla pública, es decir, todos los ciudadanos van a saber cuáles son el número de cupos disponibles de cada universidad y de cada carrera, para mejorar precisamente los procesos adecuados. Quienes no tengan esa posibilidad van a tener, tal como hemos dicho, mecanismos de propedéutico, de preuniversitario y de nivelación. ¿Ya? Entonces estamos trabajando por un lado en la ampliación de cupos concretos de acceso. Esos son el consolidado y la suma de todo lo que estamos trabajando con las universidades, y aquellos que eventualmente no pudieran trabajar, como hemos dicho, una siguiente oportunidad, mejorar su sistema de nivelación, desarrollar propedéuticos y desarrollar programas de profesionalización. Ese es el conjunto de la oferta que vamos a presentar. Solamente una precisión en esto. ¿También esta prueba sirve para el ingreso a los institutos tecnológicos? Sí, pero realmente sirve, claro, digamos, es una prueba, insisto, que sirve tanto para la culminación del bachillerato como el acceso al conjunto de la oferta de educación superior universitaria y técnica y tecnológica. ¿Con qué puntaje, por ejemplo, a los institutos? Esto es importante y aprovecho, digamos, no existen unos puntajes mínimos, digamos, el proceso de admisión es un proceso que se organiza básicamente en orden descendente, así funciona, digamos, conforme las postulaciones que tengan. No existen en ese sentido, porque la gente piensa que hay unos rangos, ¿no es cierto?, que a tal instituto esto no funciona así, porque depende mucho de cuál sea el resultado general de la prueba dada por cada uno de los chicos. Pero para la postulación en esta oportunidad no estuvieron incluidos los institutos, ¿o sí? Porque antes era... Sí. Tal vez una aclaración ahí, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, Sofía. De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, se considera parte de las IES a las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos e institutos tecnológicos. Continuamos con Rafaela Hermida de Televicentro. Sobre el abuso. Ya. Bueno, nuevamente no es el objeto, pero está planteada la pregunta, entonces voy a contestarla porque tiene un interés nacional incluso. Yo diría, primero, que nosotros vamos a tener una intolerancia absoluta con todos los temas que se relacionen con violación de derechos a la ciudadanía. Es el deber de un ministro de Educación, primero velar por una educación de calidad, sustentada en derechos, y proteger los derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país. Por lo tanto, digamos, ese es el primer mensaje, una absoluta intolerancia, cero tolerancia con cualquier tipo de violación de derechos a nuestros niños y jóvenes. Frente a ello, hemos planteado ya un conjunto de acciones inmediatas y de carácter estructural.
Por un lado, yo estoy justamente emitiendo el día de hoy, entregaré al Ministerio y emitiré ya una norma donde se genera, digamos, un protocolo adecuado para el tratamiento de un conjunto de casos que tienen varias tipologías. Unos son los delitos sexuales, que tendrán que ir directamente hacia la justicia penal y deberán responder ahí los órganos responsables, que son la Fiscalía, el sistema jurisdiccional del país, y ahí hay una acción inmediata. Hay otros temas que se realizan o otras problemáticas que ocurren dentro del sistema educativo. Estos están relacionados básicamente con la violencia en los centros educativos. La tipología de violencia es que cuando esto escala por el grado de frecuencia se convierte en un nivel de acoso, y ahí tienen que intervenir evidentemente las autoridades educativas en todos sus niveles, en el nivel educativo principal, digamos que es el centro educativo, donde hay una corresponsabilidad de los rectores, profesores en el grado de intervención. Cuando hablo del grado de intervención, quiere decir en todos sus niveles, en la prevención, en el control y eventualmente en la sanción administrativa en caso de comprobar alguno de estos elementos. El otro tema tiene que ver con la acción nuestra en el territorio. Yo he pedido también cero tolerancia, digamos, en todo nuestro ordenamiento territorial. El Ministerio se compone este rato por zonas de planificación, distritos, circuitos, y cada uno de ellos tiene el deber, digamos, en este caso, de revisar todos los casos que están pendientes, de hacer el seguimiento. Eso me obliga a mí también la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El ministro es la autoridad de lo público, de lo privado, de lo fiscomisional, de lo municipal, y tiene el deber de hacer el seguimiento sobre los casos. En el caso de Alpetra, que tal vez desde el punto de su pregunta, hay una sentencia en firme de la justicia ecuatoriana. Esa sentencia en firme no le obliga lastimosamente a la unidad educativa, en este caso privada, a hacer un pedido de disculpas públicas por lo ocurrido. Entonces, pese a ello, yo el día de hoy me pronuncié sobre el tema, pese a que no está así en la sentencia. Yo hice una exhortación para que haya una disculpa pública del centro educativo por un caso terrible que lamentablemente sucedió en nuestra capital en el año 2011. Autoridades, muy buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, los exámenes se tomarán durante la próxima semana. ¿Cuánto tiempo tardaría en que se publiquen los resultados? Ya que si de ingresar a las universidades, los estudiantes deberían empezar a hacer trámites. Y la segunda, se sale un poquito del tema y va dirigida al doctor Barrera, donde usted emitió un comunicado al CES con respecto al rector de la Universidad de Guayaquil y los videos que se filtraron donde él estaba en una fiesta. ¿Qué medidas tomaría la CENESID de comprobarse que los videos fueron grabados dentro de la institución? Gracias. Ok, yo hablo respecto a las fechas. Vamos a tener un periodo, como ustedes saben, siempre hay un periodo en el que se pueden revisar las notas por si hay alguna inconformidad. Ese periodo va a ser después de que se publiquen las notas. Entonces, el día que se publiquen las notas es una semana después de cerrar el proceso y es el 13 de julio. Después del 13 de julio hasta el 18 de julio vamos a tener la revisión o el periodo de revisión de notas, donde el instituto va a tomar todos aquellos sustentantes que tengan alguna solicitud de revisión del proceso o de sus notas. El 18 cierra y entonces tendremos 5 días para hacer la publicación oficial, ya una vez revisadas todas las notas, y casa perfectamente porque hemos hecho este acuerdo interinstitucional para que esos tiempos, entonces 18 más 5 días, o más bien más una semana, 5 días hábiles, nos lleva al 25 de julio, donde ahí ya, publicada la oferta, publicadas las notas, se puede pasar al siguiente proceso. Continuamos con Roger Vélez. Sí, no quiero dejar de responder porque me parece, creo que el ministro de Educación ha planteado cuál es la política en relación a un tema lacerante que a veces ocurre. Yo quiero ser también absolutamente enfático en relación a esto. Tuvimos la información sobre comportamientos inadecuados de autoridades de una de las universidades y además presumiblemente, digo presumiblemente porque hay que investigar, en predios o instalaciones que dependen de la universidad. Yo, como el que más respeto absolutamente la autonomía universitaria, pero es una autonomía responsable. Esto no quiere decir que una autoridad universitaria
deba denigrar su rol como autoridad pagada con dineros públicos. Esto hay que entender, digamos, porque la autonomía no significa que uno no rinde cuentas a nadie. El rector de una universidad pública, un docente, es pagado, igual que yo, con dinero público. Por lo tanto, está absoluta y totalmente comprometido a tener un comportamiento que represente dignamente a la educación superior. Esto yo lo digo enfáticamente y claramente, no voy a permitir que ocurran estas cosas. En este sentido, he hecho dos cosas. Uno, iniciar un proceso de investigación en la propia Secretaría y por otro lado, como les consta, he remitido a los minutos que me enteré una exhortación para que el nivel, digamos, de reglamentación, que es, como ustedes saben, el Consejo de Educación Superior, inicie también un proceso de investigación con los procesos administrativos y de sanciones que sean del caso. Esto he hecho absolutamente, he pedido además que quien me representa en el CES active eso, fue ya considerado el día de ayer mismo, de una vez les comento, ya está en proceso, no es una cosa que se queda en una carta, ya está en proceso de investigación de las condiciones, el día, el momento y el hecho que ocurrió. Para finalizar, damos paso a Roger Vélez de Diario La Hora. Autoridades, buenas tardes. ¿Han logrado establecer ustedes de los procesos anteriores cuántos postulantes o aplicantes al ser bachiller repiten por más de 2 o 3 ocasiones esta prueba? También previamente hablaba con Harvey el otro día sobre el ausentismo de estudiantes que se ha incrementado igualmente. ¿Cómo está ese indicador y qué acciones se piensan tomar para evitar que el Estado gaste recursos innecesarios en atender a gente que finalmente no acude a esta prueba? Esto, y para el doctor Barrera, tenga la bondad, en Yacha, ¿van a continuar la reducción del personal? Gracias. A ver, contesto de una vez. La información relativa al tema de Yacha, que veo que es una información de carácter extraoficial, he leído ahora un comunicado oficial del rector de Yacha en donde clarifica que no existe tal reducción de personal. Como algún periodista me preguntó, la responsabilidad administrativa dentro de cada universidad depende de sus autoridades administrativas y no de la Secretaría. Esto quiero que quede absolutamente claro, es decir, el nombramiento o no de un decano dentro de una universidad no es una facultad que tiene la Secretaría, sino cada universidad, y en este caso específico el de Yacha. A su momento la Secretaría sí está en condiciones, como en todos los casos, de presentar una evaluación en relación a ese aspecto. En relación a la pregunta que hace, por supuesto que tenemos la información histórica. Lo que le puedo decir es que la curva es muy clara. Hay más personas que han dado 2 veces, menos 3 veces, menos 4, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la curva que tenemos. Es decir, la mayor cantidad de personas es la primera vez que dan, la que sigue es la segunda, la tercera, etcétera. Pero como acaban de ver, digamos, hay personas que han dado todos. Creo que estamos en la versión de N, es la versión 7, ¿no? Si esta fuera desde la primera, estaríamos ahora en la 8. En la 8. Hay personas que han dado, me parece que hay unas pocas decenas que han dado todas. ¿Ya? Todas las 8, es decir, nosotros hemos corrido la base y hay personas que han dado pocas, no digamos son unas pocas decenas, pero que han dado todas. Sí, exactamente funciona así. Yo quisiera tal vez una cosa, por favor, esto es lo más importante de la rueda de prensa, insistirles por favor a los chicos que se inscribieron en la plataforma, que por favor revisen el correo electrónico con el cual se inscribieron en la plataforma. Es decir, un requisito para inscribirse era generar un correo electrónico. No estamos hablando de ese correo, a veces los chicos tienen 2 o 3 correos electrónicos, estamos hablando del correo en el cual están inscritos en la plataforma. El código, ¿no es cierto?, que le dice cuál es el código en el que va, cuál es la sede y cuál es el horario, recibe en ese correo electrónico. Así que por favor, a lo mejor tienen uno para la novia o lo que sea, estamos hablando del correo electrónico con el cual se registraron en la plataforma. La respuesta les estamos enviando a ese. Por favor, revisen durante estos días, si tienen cualquier inquietud, por favor comuníquense de tal manera que sea absolutamente precisa su ubicación. Muchísimas gracias. Gracias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la CENESID y el Mineduc agradecen su asistencia y participación a esta rueda de prensa. Buenas tardes. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.